San Juan, capítulo 15, verso 13. Marcos, capítulo 12, verso 28. Y lo complementamos con San Lucas 10, 25. Algunas otras referencias que voy a mencionar, pero se las voy mencionando. San Juan capítulo 15, verso 13, en una conversación del Señor Jesús, le dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Sí, es la expresión. Nadie tiene, a propósito del día del amor o la amistad, como lo queramos llamar, y los diferentes o posibles indicador que pudiéramos construir o creer, el amor que va en aumento: me ama más, me ama menos, no me amas porque no me lo dices, no me amas porque no me compras, si me amas llévame, si me amas tráeme, si me amas cumple, si me amas haz. Bueno, en algún momento el Señor Jesús establece una medida, un parámetro. San Juan capítulo 15, verso 13. Dice: ninguno tiene mayor amor. Ahora, el asunto es un poquito cultural. Nosotros en el español utilizamos básicamente una palabra. Ese es un fenómeno de nuestro lenguaje, a pesar que el español es muy amplio, muy completo, porque el español es uno de los lenguajes con más adjetivos y con más palabras y con más sinónimos. Curiosamente, de pronto nos enfrascamos en una palabra y nos salimos de ahí. Es un fenómeno cultural, ¿sí? Y uno de esos fenómenos es la palabra amor. Utilizamos la misma palabra para referir a muchos sentimientos o a muchas manifestaciones en cuanto a las relaciones personales. Sí, en el griego no. Cuando esto se escribe en otro momento cultural, de pronto tienes que irte un poco a algunas traducciones de la Biblia que estén en griego. Porque nosotros utilizamos amor. Los griegos utilizan eros, ágape, filio, stros, o sea, ahí tienen ludos, o sea, tienen diferentes palabras. En la Biblia, en la palabra de Dios, no en la traducción en español que puedas tú tener, que seguramente la traducción dice: nadie tiene mayor amor. Sí. En otras traducciones, en griego, dice ágape o agapao, que es el amor que se mide por el sacrificio, o es el amor que está dispuesto a sacrificar. El amor eros es otro rollo. El amor eros es el sentimiento, el contacto. El amor ludos tiene que ver con el juego, con lo que obtengo, un poco egoísta. Pero aquí la expresión: ninguno tiene mayor amor o mayor sacrificio que ponga su vida, el poner tu vida, ¿sí? Dice la expresión. Y la expresión poner también, la traducción es colocar, es ponerse horizontal, es erguirse, es ser activo, es ponerte. Y no necesariamente es el ir a morir, que pudiera haber algún extremo, pero no necesariamente tiene que ver con eso. No es: yo estoy dispuesto a morir por ti. Pues mira, mejor no mueras por mí, mejor vive por mí. O sea, yo, si me muero por mis hijos, pues a lo mejor los ayudo un día y hasta ahí. Los demás días ya me les morí, ya no voy a hacer nada por ellos, ¿sí? Entonces, ese sacrificio al que se refiere no necesariamente es: ve y muérete por alguien, porque a veces es: yo estoy dispuesto a morir por ti. Gracias, pero ¿qué te parece si en vez de ir a morir empiezas a vivir por esa persona? Cierto que el Señor Jesús murió un día, pero todos los demás días estuvo ahí. Bueno, no me quiero ir por ahí, nada más quiero dejar claro. Dice la expresión del Señor Jesús: ustedes, le dice a sus discípulos, son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y ahí es donde culturalmente volvemos a una situación, porque tenemos muy identificado el amor incondicional. Si preguntamos que si el amor es condicional o es incondicional, normalmente la respuesta es incondicional. El verdadero amor es el incondicional. No hay amor más grande que el incondicional. Y si tú tú amas a tu esposa incondicional, sí, y tú amas a tu esposa incondicional, sí, claro. No es cierto. Toda relación reclama de una condición, y el Señor Jesús está estableciendo que una condición: ustedes son mis amigos. Y esto es muy interesante, porque a veces la dinámica que queremos seguir con nuestro Dios es el de siervos. El servir. Pues algunos, los que tengan empresas saben a qué me refiero. Y si tienes colaboradores en la empresa, tienen una hora de entrada y una hora de salida, y se acabó. No les hables antes, no les hables después, porque a lo mejor no te contestan, es más, apagan el celular. Punto. ¿Por qué? Porque son siervos, porque son colaboradores, porque son trabajadores. En cambio el hijo, el dueño, digámoslo así, ese ni hora de entrada ni hora de salida. Su compromiso es total. Dice la expresión: ustedes son mis amigos, y sí dice: si hacen lo que yo les mando. ¿Qué nos manda? Espérame, no te preocupes, no te va a mandar nada egoísta. Nada que nuestro Dios pida tiene que ver con egoísmos. Todo lo que Dios pida tiene que ver con nuestro bienestar.
Y ahí se queda el amor como un tema importante, el amor como una situación. Y yo no quiero decir sentimiento. Una vez establecido el concepto del amor que está allí, hay una conversación que tiene el Señor Jesús en Marcos capítulo 12, verso 28. ¿Sí? Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar, Mateo capítulo 12, 28, y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? ¿O cuál es el mandamiento más importante de la Biblia de Dios? Conoce los mandamientos: no robes, no mates, honra a tu padre y a tu madre, acuérdate el día de reposo para santificarlo, no levantes falso testimonio. Si los conoces, los has oído, seguramente te lo sabes. Bueno, le pregunta: ¿cuál es de esos que están ahí? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás, otra vez, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y le responde: y el segundo, semejante, igual, equivalente. Aunque nosotros queremos categorizar, porque es parte de nuestra cultura el categorizar, el rankear las cosas, el quién es primero, el quién es segundo, el quién es tercero, difícilmente ponemos las cosas en un mismo lugar. Es un asunto cultural. Él no pone las cosas de esa manera. De hecho, la Biblia dice que si incumplimos un mandamiento nos hacemos culpables de todos. Si nosotros hiciéramos lo mismo en la Constitución, oye, ¿cuál de los reglamentos de la Constitución es más importante? De la contabilidad, yo no sé. Pues mira, si fallas uno, igual eres culpable. Igual te guardan, igual te encierran. Oye, solo fallé uno, igual te guardan, igual te encierran. Porque el incumplir uno tiene la misma consecuencia que el incumplir los demás. Igual estás guardado. Bueno, el principal mandamiento, y le responde: y el segundo, dice, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Y ahí es donde, perdón por lo coloquial, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Ahí es donde a veces se complica. Porque la parte de amar a Dios, pues es muy subjetiva, es muy yo sí amo a Dios. Pues ¿cómo lo mides? Porque al final de cuentas, ¿cómo se va a medir? ¿O cómo se va a indicar? ¿O qué nos va a traer seguridad? En la práctica, no es que no amemos a Dios, es que no queda muy claro. Pero lo que sí puede quedar muy claro, y sin poner cargas, es el amor a mi prójimo. Ese sí. Es el principal mandamiento. Amar al prójimo es tan importante como amar a Dios. El asunto es que en la práctica de pronto no sucede. Hace referencia a Levítico 19, donde le dice: no aborrecerás a tu hermano. Y aborrecer no es odiar. Ojo con eso, porque a veces nos conformamos con: es que yo no te odio. Bueno, es que el tema no es odiar. El tema es aborrecer, y aborrecer es rechazar algo, oír algo o alejarte de algo. Y ahí sí, él no te contesto, él no te hablo, él no voy, él no estoy. Ahí no estamos amando. Amar, la palabra, amar, amar. Bueno, es que el amor es un sentimiento. Bueno, es que nosotros culturalmente convertimos el amor en un sentimiento. Cuando esto se escribe, amar no era un sentimiento. Cuando el Señor nos dice que amemos, en ningún momento dijo siente. Nosotros en algún momento cultural, en el romanticismo, al pasar de los siglos, fuimos reduciendo el amor al sentir. Y entonces nos entramos en la subjetividad y nos olvidamos del objetivo. Y entonces calmamos la conciencia, porque la calmamos. Yo amo. Sí, yo amo, ya cumplí, yo ya lo palomeé. Yo amo a Dios, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mis semejantes, yo amo a mis enemigos, yo amo a todo el que debo amar. En serio. Pues claro, si lo convertiste en un sentimiento, pero cuando esto se escribe no es un sentimiento, es una responsabilidad. Primero en la carta, 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes en este mundo, y por bienes no me refiero a lo material, y ve a su hermano tener necesidad y cierra control en su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, ¿cómo me dices que hay amor si no hay acciones? La dinámica de yo te amo, yo te amo, yo te amo, sí, gracias, pero yo no lo siento, o yo no lo veo, o yo no lo percibo, o no hay una consecuencia del amor. Ese primer mandamiento de amar a Dios, y ese primer mandamiento igual de importante, que es amar a tu prójimo, es algo que se tiene que vivir, y es algo que se tiene que hacer, y es algo que se tiene que poner en práctica. De otra manera, ¿cómo dices que mora el amor de Dios en ti? Si yo dijera que cuál es el mensaje para hoy, es vuelve a amar, y no es vuelve a sentir. Es vuelve a amar, porque en el camino dejamos de amar, en el camino lo convertimos en un sentimiento y en un asunto de yo sí te amo y confío en que yo sí te amo. Esto es,
Yo sí siento cositas por ti y confía en que yo siento por ti. Y ya, se acabó. Yo sí siento por mis padres. Yo sí siento por mis hermanos. Yo sí siento por mi esposa. Yo sí siento por mis hermanos. Yo sí siento. Ajá. ¿Y luego? No, yo sí siento. Y sí me preocupa mucho y me lastima muchísimo que estés en esa situación. De verdad lamento mucho que estés en esa situación. Qué pena que estés en esa situación. Voy a orar por ti. ¿Ya? Sí, ya terminé. Como si nuestro compromiso terminara ahí. Es el principal mandamiento. Y te repito, el principal mandamiento es ama, y el principal mandamiento es ágape. Y ágape es ponerte, es colocarte, es estar erguido, es todo lo que tú eres para alguien o por alguien. Tan sencillo como eso, o tan complicado como eso. Esa misma pregunta se la hace, y alguna vez tocamos ese tema, esa misma pregunta para que quede más claro, en San Lucas capítulo 10, verso 25, es básicamente lo mismo, el mismo personaje, pero lo aborda con un ejemplo, porque el Señor Jesús era de ejemplos, de parábolas. Lucas 10, 25, un intérprete de la ley se levantó y para probarle, le dijo: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjate la pregunta, nada más no te pierdas la pregunta. ¿Haciendo qué? Heredar la vida eterna. Y ese es el concepto, heredar, porque una cosa es recibir por gracia, recibir por misericordia, y otra cosa es herencia. Yo no quiero vivir en la misericordia de Dios, y yo no animo a nadie que viva en la misericordia de Dios. Lo que Dios me quiera dar inmerecida, porque eso es la misericordia, inmerecidamente. Es que yo no quiero estar en la dinámica de lo inmerecido. Mis hijos no están en la misericordia. Mis hijos merecen de parte mía. Mi esposa merece de parte mía. Y yo merezco de parte de ellos. Bueno, dice la expresión, haciendo que heredaré. Ya es un derecho, ya soy hijo. ¿De acuerdo? Haciendo que heredaré la vida eterna. Le pregunta. Él le dice, ¿qué está escrito en la ley? Otra vez, ¿qué está escrito? La ley, los mandamientos. ¿Cómo lees? Aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Otra vez, y a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez la misma pregunta, tengo la misma situación. Bien ha respondido, haz esto y vivirás. Ahí terminó. Pero como que el personaje no entiende. Haz esto. ¿Haz qué? Haz eso de amar a Dios y a tu prójimo. ¿Pero cómo? Verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Esa pregunta sigue presente. Esa pregunta nos ha complicado muchísimo. Este pasaje es uno de los pasajes más malinterpretados de la Biblia. No pretendo ser el erudito y el conocedor, pero bueno, las cosas siempre han estado sencillas, las complicamos en el camino. El mandamiento más importante es amar a Dios, y el mandamiento igual de importante es ama a tu prójimo. Perfecto. Amar no es sentir, amar es hacer. Muy bien. ¿Por quién debo hacer? Por tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Normalmente cuando tú preguntas quién es mi prójimo, la respuesta es todos. Hoy hay 7,000 millones de personas en el mundo, todos son tu prójimo, y a todos los debes de amar y a todos debes de hacer. Eso es normalmente. El bueno, el malo, el feo, el alto, el chaparro, el que viola, el que mata, el que extorsiona, el que secuestra, el que lastima, el que hace daño, el que te roba. El que te roba, lo tienes que amar. Lo tengo que amar, sí. ¿Por qué lo debes de amar? Porque la Biblia dice que debes de amarlo. Y ahí dice, porque es tu prójimo. Fíjate que no. Y sin hacer polémica, nada más vámonos a centrar en la palabra de Dios. Haciendo que heredaré la vida eterna. ¿Qué es lo que debo hacer para ser un hijo de Dios? Bueno, amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? El Señor Jesús no dijo todos. En algún momento nosotros convertimos, y ya hemos tocado ese tema, en algún momento esta expresión lo convertimos en todos. Y ahí no dice todos. Le pone un ejemplo. ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo a todos. No dijo eso. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Ojo con esto. Primer grupo. Ladrones. Secuestradores, extorsionadores. Gente que lastima, gente que hace el daño. Sí, hay otra palabrita en la Biblia que se refiere a esto. Los ultrajadores. Es una palabra que vas a encontrar ahí. Los cuales le despojaron, ¿sí? Los despojadores, y lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamelo,
Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Vamos de nuevo, la pregunta, haciendo que heredaré la vida eterna. Amando a Dios y amando al prójimo. Ok. ¿Y qué es amar al prójimo? O más importante, ¿quién es mi prójimo? Todos, no. ¿Los ladrones son tu prójimo? ¿De acuerdo a este pasaje? Hay toda una teología que nos ha mandado a amar a ladrones. Y lo digo con respeto y con cuidado. Y bueno, una cosa es perdonar, otra cosa es amar. Una cosa es, bueno, está bien, estoy dispuesto. Y enfrenta tus consecuencias. Pero el día que yo vaya y le bese las manos al que mató a mi hijo, violó a mi hija, es otra historia. Eso no sé, no me convierto en alguien muy bueno. Soy el más bueno de todos porque fui y amé y le besé los pies al que... No, espérame. Aquí no me dice eso. Aquí me dice que ame a mi prójimo. Bueno, pero se vuelve confuso. A lo mejor suena que te estoy redundando. No, que quiero que quede claro. Es que ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo de amar? ¿Al que me lastima? ¿Al que me hiere? ¿Al que me despoja? Y aquí es donde tenemos medio volteada. Uno de los errores más grandes que cometemos las personas es confundir al enemigo o confundir al amigo. Normalmente los hijos o los muchachos en la adolescencia y en la infancia reclaman a los padres. Es que mi papá no me ama, me levanta en las mañanas. Es que mi papá no me ama, me pide. No lo estás entendiendo. Es que amar no es solamente la pasión, o el consentirte, o el amor lúdico, el amor que tiene que ver con el juego. Amar no es hacerte el caballito y punto, y amar no es... Amar es otra cosa. Haciendo que heredaré la vida eterna, amando. Pero es poniéndote, erguirte, estar ahí al lado de tu prójimo. Pero ¿quién es mi prójimo? Y deja muy claro que el ladrón, el despojador, el que hiere y el que te deja en momentos de necesidad, no es tu prójimo. Es alguien más, es alguien a quien tienes que rescatar sin duda. Y otro pasaje que habla de rescatar a los perdidos. Si ves a alguien perdido, ve y rescátalo. Ve, hazle ver su error. Le dije la semana pasada, si tu hermano pega contra ti, pues ve y dile y hazle ver su error y rescátalo del error. Pero por lo pronto, no es mi prójimo, no es al prójimo que debo amar. Bueno, el mesonero, ese no figura. El mesonero hizo algo bueno, claro, lo cuidó, lo atendió, porque le pagaron. Si no le pagan, no lo hace. Y entonces lo reduce a tres. ¿Cuál de estos tres? Él ya dejó fuera ladrones, el Señor Jesús, y ya dejó fuera al mesonero, pero deja tres, lo reduce a tres: un sacerdote, un levita. Los levitas eran los de la tribu de Leví, eran los que se encargaban de los quehaceres del templo. Son los levitas. Un levita, él que trabajaba en la iglesia, si lo contextualizamos. Y un samaritano. El samaritano es un asunto cultural, era alguien del pueblo, pero que en algún momento lo empezaron a ver mal. Es un tema que luego les explico. ¿Cuál de estos tres te parece que fue el prójimo? ¿Cuál es el prójimo que debo amar? ¿El que pasa de largo? No, por muy religioso que sea, pero pasó de largo. Y lo entiendo, bueno, entiendo sus formas. Traía prisa tal vez. No lo juzgo. Si tú te vas a la ley, el sacerdote no debería tocar sangre. Es un asunto de la ley. Él estaba cuidando su investidura y lo respeto por eso. Pero no es el prójimo que debo amar. ¿El levita que pasó de largo? No. Entonces, mi prójimo no es el que me hiere y me lastima y me deja en miseria. Mi prójimo no es el que hace algo por mí porque quiere su foto en Facebook o porque simplemente le pagaron por hacerlo. No es el que debo de amar, es alguien es. Mi prójimo no es el que se va de largo y me ve en una situación y me dice, voy a orar por ti. y se va. Mi prójimo es el que ha hecho algo por mí, el que me ha visto en dificultad y me sacó de mi situación de dificultad. Ese es al que debo amar. Y allí se revoluciona esto. Porque mi esposa es mi prójimo. Mi esposa, vaya que ha hecho cosas por mí. No, mi esposa no es mi prójimo, mi esposa es mi esposa. Tu esposa es el prójimo que debo amar. Si tú te vas a la etimología de prójimo, el prójimo es el próximo, el inmediato. ¿Cuál de todos los inmediatos que están a mi alrededor debo de amar para heredar la vida eterna? Pues el que ha hecho misericordia contigo, el que ha tenido cuidado de ti. Y en ese sentido mi madre es mi prójimo, mi padre es mi prójimo. No sería lo que soy si no fuera por mi madre. No sería lo que soy si no fuera por mi padre. Los primeros años de mi vida no me pude valer por mí mismo.
Sí, cierto que cuando llegué a la prepa me dijeron, mijito, pues échale ganas y trabaja y estudia, y la prepa me la pagué yo, y la universidad, espérame, yo no hubiera llegado a eso si no hubiera sido por los primeros años. Totalmente. Y yo creo que, guardando espero no me lo tomen mal, pero Dios no pudo haber hecho como las víboras. Una víbora nace el cascarón y se acabó el asunto, puede valerse por sí misma. Una víbora no tiene que regresar a que su madre la cuide. Una víbora nace con la capacidad de sobrevivir y trae el veneno suficiente para matar algo y punto. Los pollitos nacen, digo, cuidando el calorcito, pero el pollito come desde el primer día. Nosotros no, nosotros nacemos vulnerables, no estamos terminados cuando nacemos. No estamos acabados de cocinar, perdón por la expresión, pero nadie que nazca tiene la capacidad de valerse por sí mismo. ¿Hasta cuándo podemos valernos por nosotros mismos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta los 18? No me digas eso. Tengo 48 y todavía no me valgo por mí mismo. Siempre necesitaremos de alguien. Y se necesita humildad para reconocer que siempre se ha tratado de eso. Haciendo que daré, amando. Amando quién a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Hay 7.500 millones de personas, pero no todos son mis prójimos. Digo, ahí están. Pero ¿quién ha hecho algo por mí? Y ahí es donde, caramba, mi hermano mayor. Normalmente los hermanos mayores son muy sufridos. El hermano mayor tiende a ser al que le toca toda. Cuida a tu hermanito, y dale a tu hermanito, y atiende a tu hermanita, y dale a tu hermanito. Y para cuando acuerdas, el hermano mayor es una segunda madre, un segundo padre. Involuntario a veces, pero ya está. Y a veces la rencilla y el rencor al hermano mayor. Y muchas veces en las familias no se ama al hermano mayor. Es bien común que no haya respeto por el hermano mayor. Y la ingratitud es un pecado. La ingratitud es un pecado, de verdad. Y por el contrario, la gratitud trae salvación. Si tú te vas a la Biblia, hubo un momento en el que el Señor Jesús sanó a 10 leprosos. Y la Biblia dice que Él sanó a 10, hubo sanidad física. Y de esos 10 leprosos, uno regresa. Y el que regresa y tiene una interacción con Él es salvo. ¿Cuántos fueron sanos? Sí, 10. ¿Cuántos fueron salvos? 1. Porque una cosa es la sanidad, otra cosa es la salvación. La sanidad la obtuvieron, pero la salvación solo uno. De ahí que yo te diga que la gratitud conduce a la salvación. Es un principio fundamental. El ser agradecido me lleva y me mantiene en la salvación. Y ahí es donde, ¿cómo debo amar a mi prójimo? ¿Cuál es mi prójimo? El que ha hecho algo por mí. ¿Y cómo lo debo de amar? Hombre, pues ser agradecido, corresponde. Y a veces hay mucha ingratitud en los hijos. Hay mucha ingratitud. En algún momento lo que hacen los padres se vuelve una obligación y a veces no hay reciprocidad de parte de los hijos. A veces no somos recíprocos con los padres. Vaya, nunca terminaremos de pagarle a los padres o a los abuelos. Nunca terminaremos de pagarle a nuestros hermanos en ocasiones. A final de cuentas, si alguien hizo algo por ti una sola vez, hoy fue un abrazo, solo fue un abrazo, híjole, pero ese abrazo es un antes y un después en tu vida. Hoy solamente fue una enseñanza, una instrucción. En ese sentido, a veces el pastor, el sacerdote, alguien en la iglesia, ese momento en la iglesia que yo no sé quién te predicó, o quién te invitó al grupo, o quién te habló, ¿sabes qué? Le debes. Simplemente le debes la vida. Porque tu vida es otra. Cuando conociste la palabra de Dios y cuando implementaste la palabra de Dios, tu vida es otra. O sea, ¿quién te salvó? ¿Quién te vio ahí herido, sufrido, abandonado y dejado en un momento y vio por ti? ¿Quién te tiró la mano? Si me dejas decirlo coloquialmente. Bueno, ese es el prójimo que debes de amar. Y te digo, a veces tenemos volteada la brújula y andamos buscando amar lo que tal vez no tengamos el mandamiento de amar. Lo convirtieron en una carga. En algún momento este mandamiento se convirtió en una carga y no debe ser una carga. La palabra de Dios es luz, es claridad, y en algún momento se volvió oscuridad. Ama a todos, ámalos a todos, ámalos a todos, a todos, y nos sentimos abrumados, y tal vez la intención de amar a todos, dejamos de amar a quien debíamos amar. El día del amor y la amistad lo convertimos en el día del amor y la pasión. Y para no voltees tiene que ver con la pasión, y con la sexualidad, y con la entrega, y los lugares tan llenos, y punto, y bueno, haciendo que heredar es la pregunta. Es una pregunta importante. Y el Señor Jesús contesta poniendo tu vida, poniéndote al lado, porque esa es la etimología de la palabra de amar. Es el demi, el tidemi, una palabra en griego, es colocarte, ponerte erguido y activo al lado de quien ha hecho algo por ti. ¿Sí? Porque el ser agradecido te deja en salvación.
Porque dice la palabra que si ves a tu hermano tener necesidad y dices, ándale, que te vaya bien, ojalá espero que las cosas salgan bien. Pero no me pongo a tu lado para hacer que las cosas salgan bien. Y vuelvo a lo mismo, casi siempre cuando pensamos en hermano y prójimo, no vemos que mi hermano, que mi prójimo, es mi esposa, son mis hijos, son mis hermanos, son mis abuelos, son mis padres. Y obsérvalo, lo estaba diciendo en estos días porque es algo presente. Si tú volteas al 2022 y tú te pones en una actitud de humildad y de reconocer, porque el que cubre su pecado no prospera, el que niega su error no prospera, pero el que le confiesa y se aparta alcanza misericordia. Perdón, pero pues ¿a quién le mentaste la madre? Si es que le mentaste, ¿a quién se le mentaste en el año? Y a veces fueron los de la casa, fue el hermano, fue la hermana. Y si no lo dijiste, a veces hubo un momento en que lo pensaste, que chihuahuas, hombre. De pronto fue el prójimo el que ha hecho algo por ti. Esa llamada que entre, ¿y ahora qué quiere? Pues no se lo merece. Pero ha sucedido. He visto gente que ha pasado por situaciones. Una vez me vi en una situación de inseguridad, de esas que llega la gente armada y te pide y te quita y te despoja. Fui muy amable. Tengo que decirlo, no me les alebresté nadita. Y eso me avergüenza, la verdad. Y cuando he visto gente que así, sí señor, ¿cómo no, señor? Claro que sí, aquí tiene, señor, no me haga nada, señor, ¿cómo no? Lo que usted, de usted, mira, le habla de usted al peladete, delincuente, miserable, y sí señor, lo que usted diga, señor, claro que sí, señor, aquí tiene, señor, ¿cómo se? Y a la esposa, ¡ya cállate! Oye, como que no te digo que seas violento con esa gente, nunca debemos ser violentos, pero si con alguien deberías ser violento, no es con los hijos, no es con los padres, nunca con los padres, nunca con los padres, nunca con nuestro Dios. Y a quien le ha reclamado a Dios y quien ha sido violento con Dios, ¿por qué no estabas ahí? ¿Por qué no interveniste? ¿Por qué no hiciste nada? Pues tenemos confundida la bruja. Hay un mandamiento que es el principal mandamiento: ama. Y amar no es sentir, es ponte. Si yo utilizara una acepción de ese mandamiento, si permitiera parafrasear, sustentado por supuesto no en lo que leí, lo que investigué, es ponte, hazte presente allí, en el inmediato, porque el prójimo es inmediato, en el inmediato que ha hecho algo por ti, el inmediato que no pasó de largo. Buenos días. Buen día. Buenos días. El inmediato que te vio y se detuvo, que se enteró y te llamó. El que estuvo en los funerales en los que tú has estado sufriendo. Es fácil amar a los de las carritas asadas, pero ese mandamiento es amar al que estuvo en el funeral, al que estuvo en el hospital, al que lloró contigo y al que va a seguir llorando contigo. Y ahí es donde se cumple la palabra de Dios. Entiendo, es un día cultural, celebramos el amor y la amistad, y bueno, está bien, es bonito, pero hay un mandamiento que Jesús dijo: este es el mandamiento más importante. Y es igual, amar a Dios y amar. Y ya cuando entras en la dinámica de amar, de estar ahí, yo estoy seguro que al que amas no le robas, no hablas mal de él, al contrario, hablas bien. Mi compadre nadie va a estar hablando, porque deja, aquí estoy yo. O sea, hablas bien de él y no te metes con lo que es de él, y no tienes envidia, hasta te da gusto cuando logra algo. De ahí que de esos mandamientos se desprendan todos los demás. Todos los demás. Ahí está. Se las dejo de reflexión, de construcción. El mensaje es vuelve a amar, y no es vuelve a sentir. Es vuelve a poner tu vida, vuelve a colocarte, vuelve a estar allí para quien ha hecho algo por ti. Hay que hacer memoria, hay que recordar, hay que ver a mis hermanos, a nuestros hermanos. Oye, ¿sabes qué, hermano? Perdóname, humildad, discúlpame, ¿sabes qué? A partir de ahora, mira, voy a, y lo que me resta de vida, si este año peleé con quien no debía pelear y discutí con quien no debía discutir y no amé a quien debía amar. A veces los muchachos
Y hay que enseñarlos. Aman más a sus amigos de la escuela. Totalmente confundida la definición. El amigo es el amis quo. El ami, el mío. El quo cuidador, el cuidador mío. La etimología de amigo, de las diferentes acepciones, pero una etimología de amigo es el mío cuidador. Amis quo es el cuidador de mí, el que te cuida, hombre. Es más amigo tu padre, tu madre, tu abuelita, tu hermano te está cuidando que el compinche. El otro es compinche, el otro es cómplice. Y a veces aman al cómplice. Los muchachos están dispuestos a amar al cómplice, al que no le digo a mi mamá, pues no es tu amigo, es tu cómplice. Y muchachos, hay que enseñar a nuestros hijos a que no amen cómplices, a que amen cuidadores. Es el día de la amistad, es el día del cuidador. ¿Quién te ha cuidado? ¿Quién te va a cuidar? Y vuelve a amar. Si en el proceso se nos confundió la brújula, se nos inmantó la brújula y empezó a apuntar por otro lado, bueno, Señor, vuelve a ordenar mis pensamientos y que vuelva a amar al inmediato. Porque con los inmediatos discutí, con los inmediatos peleé, con los inmediatos me distancié. Y es volverlos a amar. Principal mandamiento. Tal vez el único mandamiento. Tal vez el único mandamiento. Un maestro me decía que en algún momento nosotros los hicimos lista. Un maestro me decía, es que no hay 10 mandamientos. Y él me decía de traducciones más antiguas que la forma en la que se escribe es ni robarás, ni matarás, ni... Y que en algún momento cambiamos el ni por el no. Y cuando el ni lo hicimos no, entonces hicimos una lista. Y cuando hicimos una lista nos volvimos selectivos. Bueno, sí con este, pero con este no. Y tachemos el 7 y pongamos el 8. Y yo estoy bien, pero en este no. Es que, pues tal vez en algún momento era uno solo. Uno solo. Ama a Dios y ama tú. A los inmediatos que han hecho algo por ti. Pero bueno, se hacen listas. Se lo dejo de reflexión y de fortaleza. Recuerda, hacemos una oración y bendecimos los alimentos.